El peronismo siempre es un punto de quiebre en la historia argentina. Pero, realmente, ¿cómo fue el peronismo? Si bien ya en el golpe de Estado de 1930, Perón ya fue parte de las tropas de Uriburu que tomaron el poder, Perón realmente llega unos años más adelante a conseguir una pizca de poder. El 4 de junio de 1943 llega un nuevo golpe de Estado, que destituye al entonces presidente Ramón Castillo. Este fue llevado a cabo por los militares con Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell a la cabeza. Para este entonces Perón era coronel del ejército argentino y se había encargado de conseguir apoyo político y militar para poder realizar el golpe. Es decir, fue parte de la gestión del golpe. Tras el golpe fue designado como presidente Pedro Pablo Ramírez, quien designó a su vez a Edelmiro Farrell como ministro de guerra, quien a su vez designó como jefe de secretario del Ministerio de Guerra a Perón. 4 meses después, Perón asume la presidencia del Departamento Nacional del Trabajo, que un mes después se eleva a Secretaría del Trabajo y Previsión, desde donde empezó a mover hilos a su favor. Si bien desde este cargo Perón ya tomaba algunas medidas sociales como la implementación del aguinaldo y las vacaciones pagas, la regulación del trabajo rural, la creación de los tribunales de trabajo y la universalización de derechos, como la jornada laboral de 8 horas o las jubilaciones, también se encargó de eliminar contrarios a sus ideales, interviniendo sindicatos para, mediante decretos, remover a sus dirigentes y colocar en ese lugar interventores afines. También declaró ilegales las huelgas que no cumplían con las reglas de la Secretaría, así como también persiguió ideológicamente organizaciones como la CGT para detener a sus líderes que se resistían a apoyar al Estado. Perón desde este cargo también empezó a aplicar una gran censura a la prensa. Aprovechando la crisis existente con el papel prensa en los Estados Unidos, Perón mandó a expropiar aproximadamente 500 toneladas de papel prensa propiedad de los diversos diarios del país. Lo fue repartiendo muy discretamente, dando más a diarios afines como El Laborista, La Época, Democracia y Noticias Gráficas, y dando muy poco a los opositores como La Prensa, La Nación, Crítica, El Mundo y La Vanguardia, lo que obligó a estos grandes diarios a reducir el número de páginas, reducir la circulación y reducir sus ingresos. La radio también era un medio opositor muy grande intervenido, y fue usado en su momento para promover el nuevo régimen, que le imponía qué temas hablar y cuáles no. Un año después de todo esto, Perón vuelve a ascender y acumula 2 cargos más: ministro de guerra y vicepresidente, donde se empieza a preparar para las elecciones de 1946. Para octubre, el ejército y la marina no le gustaba nada lo que estaba haciendo Perón, y el 8 de octubre le obligan a renunciar a cada uno de sus cargos, para días después, el 13 de octubre, ser detenido en la isla Martín García, donde no permanecería mucho. El 17 de octubre de 1945, miles de obreros autodenominados descamisados marcharon a Plaza de Mayo, exigiendo la libertad de Perón. Ante la magnitud de la protesta y sin otra opción, Perón es liberado y habla en el balcón de la Casa Rosada, en el que sería el primer día de la lealtad peronista. Muchas veces
asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción. Con el apoyo popular y el eslogan Braden o Perón, Perón llega a las elecciones presidenciales de 1946 junto al correntino Quijano como vice contra la Unión Democrática, ganando con un aplastante 52,8% y asumiendo su primera presidencia el 4 de junio de 1946, aún no como partido peronista ni como partido justicialista. En ese entonces aún era Partido Laborista. Su victoria generó festejos en el pueblo de Descamisados. La iglesia también, ya que jugó un papel importante en la campaña, llamando a no votar a comunistas ni socialistas. Mientras que Perón, por su lado, promovía la enseñanza religiosa en las escuelas. Por otro lado, la prensa lo minimizó. Era la noticia que no era el titular más grande, sino un tema más, mientras la oposición se desarmaba ante la derrota. Aún con sus acusaciones de un Perón nazi, apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el llamado Libro Azul. Sus primeras medidas incluyeron el llamado Plan Quinquenal para fortalecer el mercado interno, la Ley 13.010, impulsada por su segunda esposa, Evita Perón, del voto femenino, que fue aprobada en 1947, la nacionalización de empresas de ferrocarriles, teléfonos y comercio exterior, y la gratuidad de la universidad, que si bien desde antes de 1918 ya era pública y laica, se debía pagar un pequeño arancel para entrar, cosa que Perón elimina. Esto también permitió el control del Estado sobre qué se enseñaba, cómo se enseñaba y quién lo enseñaba. Pero aún así, como medidas buenas, Perón tuvo su lado autoritario. Mandó a juicio político a la Corte Suprema por criticar al gobierno militar, destituyéndola y poniendo una corte afín en su lugar. Intensificó la censura y control a la prensa, llegando a clausurar diarios o mandando al correo a no repartir las ediciones. Introdujo contenido peronista en escuelas primarias y secundarias para adoctrinar a los más pequeños y masacró a comunidades indígenas en Formosa, Chaco y otras provincias, dejando cientos de muertos. Mientras Perón mandaba, su esposa, Evita, era el centro de la atención. Ella creó la Fundación Eva Perón, con la que construyó hospitales, escuelas, hogares de ancianos y la ciudad infantil, financiado todo con aportes estatales, sindicales y donaciones empresariales. Además, donaba juguetes o ropa a niños o ancianos con un pequeño detalle, una inscripción que decía: Perón cumple, Evita dignifica. Pero el manejo de Eva Perón no agradaba nada a la iglesia, las Fuerzas Armadas ni a los cercanos peronistas, lo que hacía impulsar que Perón la saque de escena. Con medidas de fomentación como cuotas de exhibición obligatorias o inclusive de exigir a las radios pasar un 75% de artistas nacionales obligatoriamente, la cultura del tango y el cine nacional vivían su mayor auge, aunque con ciertas restricciones, ya que habían temas de no hablar, que no mostrar o que se podían pero si eran peronizados.
cosa que a intelectuales y a la clase alta no les gustó para nada, al punto que artistas como Libertad Lamarque y Nina Marshall tuvieron que ser exiliadas o bloqueadas como figuras públicas, porque no quisieron afiliarse al partido peronista. Económicamente, la inflación entre el 1946 y 1948 era moderada, con un 15-18% anual, pero con un ritmo que a partir del 49 empezó a subir, debido al agotamiento de las reservas y a la emisión monetaria para financiar el gran gasto público que había empezado con el gobierno peronista. Los picos inflacionarios llegaban a ser de entre el 37 y el 50%, y para estabilizar, Perón lanza el Plan de Emergencia Económica, que constó de congelamiento de precios y salarios y un llamado a bajar el consumo de la carne, entre otras medidas. Esto aumentó el desabastecimiento y el mercado negro en algunos momentos. Además, se multiplicaron los tipos de cambio, habiendo algunos más caros y otros más baratos. Otras cosas graves también se daban dentro del país, como la detención de estudiantes y sindicalistas que iban en contra de Perón y que eran llevados a torturas con picana. Tras tantos cambios, el gobierno peronista llegaba a su fin y Perón no quería salir aún de la Casa Rosada. Entonces se impulsó en 1949 una reforma constitucional. La reforma enviada al Congreso en 1949 incluía varios cambios para la Constitución, pero el más importante para Perón en ese momento era la posibilidad de una reelección continua. Se aprobó la reforma constitucional y gracias a eso Perón pudo participar de una segunda elección en 1951. La CGT y sectores populares pedían, hasta con marchas, la fórmula Perón-Perón, cosa que la iglesia, los militares y los sectores cercanos no aceptaban, por lo cual, y por su avanzada enfermedad, el 31 de agosto Evita anuncia por radio que renunciaba a la candidatura. Irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Quedando como candidato nuevamente Hortensio Quijano. El 11 de noviembre se realizan las elecciones con un carácter histórico porque era la primera vez que las mujeres podían votar en la República Argentina. Se destacaron durante el día grandes figuras de la época como Mirta Legrand y Tita Merello votando. Por la noche el resultado era claro. La fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones con un 62,5% de los votos, contra un 32,3% de la Unión Cívica Radical. El 4 de junio de 1952, el primer presidente reelecto continuo de la Argentina asumía. Eva Perón estuvo presente durante toda la ceremonia, pero usando un arnés bajo su tapado de piel por su estado de salud grave, y usando morfina durante toda la ceremonia por sus grandes dolores. El vicepresidente electo no llegó a ocupar su cargo ya que falleció 2 meses antes de la asunción, por lo cual Perón gobernó solo hasta 1954. Las primeras medidas del nuevo mandato no eran muy diferentes a las del primero. Perón volvió a aplicar el plan quinquenal, el congelamiento de precios y salarios, pero con la diferencia de que esta vez
Perón mandó una ley al Congreso para la apertura al comercio extranjero. Tan solo 2 meses después de asumir, Eva Duarte de Perón fallece a los 33 años debido al cáncer. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los sectores de descamisados salieron a la calle y asistieron a un gran funeral para despedir a la mayor dirigente del gobierno. Mientras los militares, la iglesia y la oposición se aliviaban y hasta hacía pintadas que decían «Viva el cáncer». Durante varias semanas, la radio, llegada la hora de su muerte, recordaban: a esta hora falleció Eva Perón y pasó a la eternidad. Para 1953, los conflictos con la oposición se agravaban al punto de que el peronismo sufrió un atentado en plena Plaza de Mayo el 15 de abril, cuando, mientras Perón hablaba desde el balcón de la Casa Rosada, en un acto convocado por la CGT, estallaron 2 bombas, una en el Hotel Castro, frente a la plaza, y la otra en la estación de la línea A del subte, matando a 6 personas e hiriendo a más de 90. Se responsabilizó por el acto a un grupo de jóvenes comandos antiperonistas vinculados a la Unión Cívica Radical. Como reacción, los presentes en el acto salieron e incendiaron el Jockey Club y sedes de la Unión Cívica Radical. La policía no intervino en ningún momento y permitió que el fuego avanzara hasta quemar todo lo opositor. Con la prensa totalmente censurada o hasta eliminada, nadie se enteraba, pero el gobierno de Perón hacia 1954 empezaba a tener grandes problemas con la iglesia. Quienes en un principio en 1946 lo habían apoyado, empezaban a estar en contra de Perón. Perón sostenía que la iglesia trataba de crear un partido opositor y como ataque sanciona la ley de divorcio, suspende la enseñanza religiosa en las escuelas, elimina los feriados religiosos y hasta legaliza la prostitución, entre otras cosas. Cosas que enfurecieron a la iglesia. El conflicto derivó en una masiva procesión religiosa por Corpus Christi el 11 de junio de 1955, que incumplió totalmente la orden del Ministerio de Interior, que era quedarse en la iglesia. La procesión reunió entre 200.000 y 450.000 personas, no solo religiosas, sino radicales, socialistas, conservadores y hasta comunistas, bajo el amparo de la iglesia, que llenó Plaza y Avenida de Mayo, con banderas argentinas y del Vaticano al grito de «Libertad». Finalizando, se izó la bandera del Vaticano en el mástil de la Plaza de Mayo, donde debería estar la Argentina, acto que fue tomado por Perón como antipatria. La procesión fue reprimida. El 13 de junio, Perón dice que los responsables eran conspiradores y expulsó a Monseñor Manuel Tato y Ramón Nivoa, cosa que le valió la excomunión por parte del Papa Pío XII. Pero solo 3 días después, todo volaría por los aires, literalmente. La mañana del 16 de junio de 1955 parecía tranquila.
pero a las 12:40 de la mañana, aviones con la insignia Cristo vence comenzaron a arrojar 9 toneladas de bombas y ráfagas de metralleta sobre Casa Rosada, la Plaza de Mayo y alrededores. Advertido por el servicio de inteligencia, Perón se refugió en el subsuelo del Ministerio de Guerra, actual edificio Libertador, logrando sobrevivir, mientras que tropas leales y la CGT eran ametralladas desde el aire, dejando aproximadamente 380 muertos y más de 700 heridos. En su mayoría fueron civiles inocentes, y tras agotarse las municiones, los responsables huyeron a Uruguay para pedir un asilo político. Con el país prendido fuego y como respuesta al atentado, esa misma noche sectores peronistas incendiaron la Curia Metropolitana y 10 iglesias del centro porteño. En medio del caos, Perón decide levantar todas las prohibiciones y censuras para tratar de pacificar a la oposición y a su propio partido. Pero fueron rechazadas y la oposición pidió su renuncia y restablecimiento de todas las libertades civiles. Meses después, el 31 de agosto de 1955, Perón amenaza con que si uno de su partido cae, caerán 5 de los otros. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. En un clima de tal inestabilidad y caos, las Fuerzas Armadas aceleran los planes. El 16 de septiembre, en Córdoba y Bahía Blanca, explota otro levantamiento militar, liderado por Lonardi y Rojas, con la amenaza de bombardear destileras de petróleo en La Plata. Ante esto, Perón renuncia el 19 de septiembre, exiliándose en Paraguay y luego en España por 18 años. Con el éxito de la Revolución Libertadora, la prensa y las libertades individuales volvían a la Argentina con normalidad. Sobre todo, la prensa se veía muy contenta, iniciando ahora un proceso de desperonización, haciendo quemar o desaparecer todo lo que tenga que ver con Perón, Evita o el peronismo en general, prohibiendo su nombre, interviniendo sindicatos y persiguiendo a sus seguidores, que como resistencia rompían máquinas de fábricas, ponían bombas y seguían la orden mandada por Perón desde España: voten en blanco. Durante estos 18 años, el partido peronista deja de llamarse así por las prohibiciones y pasa a llamarse Partido Justicialista. Hubieron varios intentos de golpe a Aramburu por parte de los peronistas, pero eran un fracaso y por ello fueron fusilados militares y civiles involucrados. Llegados los 70s, el peronismo se desfiguró totalmente. Juntándose con la izquierda, crearon movimientos como los Montoneros, que su primer acto fue secuestrar y asesinar al expresidente Aramburu en 1970. La conducción de los Montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Continuaron haciendo este tipo de hechos, atentados con bombas en lugares públicos, tiroteos, secuestros y asesinatos, exigiendo que vuelva Perón. Estos actos dejaron al menos 100.000 muertos, entre estudiantes, dirigentes sindicales y sobre todo civiles. En 1973, con la presidencia de Héctor Cámpora y el eslogan "Cámpora al gobierno, Perón al poder", se anuncia que Perón volvía. El 20 de junio de 1973,
entre 2 y 3 millones de personas fueron hacia el aeropuerto de Ezeiza, en espera de la llegada de Perón. Con el peronismo dividido ya en izquierda y derecha peronista, el clima no fue nada pacífico. En pleno aeropuerto, la derecha peronista y la izquierda peronista iniciaron ataques con armas de fuego que resultaron en 13 muertos y más de 365 heridos aproximadamente. Ante la magnitud de la violencia de Montoneros y demás, el vuelo que traía a Perón debió desviar de emergencia, aterrizando en la base aérea de Morón. Con el peronismo totalmente dividido, Perón se alinea con la derecha peronista desde su primer discurso el 21 de junio de 1973, culpando a los sectores revolucionarios del hecho. La relación con estos se terminó de romper cuando los llamó estúpidos e imbéciles y los echó de la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974. Pese a estos estúpidos que gritan, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Además, aquí es cuando creó la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, endureciendo las penas para los subversivos. En lo económico, Argentina estaba frágil. Desde la segunda presidencia de Perón, el plan ya no estaba funcionando. La inflación estaba subiendo y el plan económico ayudaba, pero no tanto. La inflación subía, los precios subían y el Pacto Social de 1974 fracasó, causando desabastecimiento y dejando los salarios congelados. Esto, sumado a la crisis internacional del petróleo, creó en Argentina un caldo de cultivo para el pronto colapso. Entre crisis, violencia, atentados, división y un futuro que era incierto para algunos, pero que pronto se definiría. A solo un año de volver, Perón fallece el 1 de julio de 1974. Y dejaba el país en manos de su esposa, Isabel Perón, su tercera esposa, que llevó al país a una mayor crisis, de la que hablamos en otro video que ya tenemos en este canal, y a un golpe de Estado que el pueblo ya estaba esperando y hasta pidiendo. Hoy en día, el peronismo como tal ya no existe. Aunque algunos quieran ser el nuevo Perón, no lo logran y solo crean una nueva rama política del peronismo, como el caso del menemismo, del que ya tenemos un video en el canal, y el caso del kirchnerismo, del que también tenemos varios videos en este canal. El verdadero peronismo, aunque ninguno lo acepte y cuente, es el que acabo de describir, un híbrido entre democracia y dictadura, que tuvo algunas buenas medidas sociales, como los derechos del trabajador sobre todo, pero también censuró, adoctrinó, persiguió, torturó y hasta mató a los que pensaban diferente. Pero vos, ¿qué pensás del peronismo? ¿Fue una democracia o fue una dictadura? ¿Fue lo mejor o lo peor del país? Y así terminamos con este video del día de hoy sobre el movimiento que más dividió a la Argentina, y lo sigue haciendo en su historia, el peronismo. Si te gustó, dale like, suscríbete, sígueme en mis otras redes sociales. Si te gustó este video, ahora también puedes unirte y ser miembro de este canal para poder acceder a contenido exclusivo. Más detalles en mi canal. Y por supuesto, nos vemos en la próxima en esto que es la historia de...